Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Código que Transforma. En este video exploraremos una herramienta muy poderosa en Python que es el manejo de archivos. Imagina poder guardar tus datos, registrar información o procesar contenido almacenado en tu computadora. Todo eso es posible manejando archivos y es una habilidad crucial para cualquier programador. ¿Qué aprenderemos hoy? Cómo leer archivos para obtener información, cómo escribir y modificar archivos para guardar datos, buenas prácticas con Context Managers, y cómo evitar errores comunes con un manejo adecuado de excepciones. Además, al final del video, trabajaremos en un proyecto práctico, un gestor de tareas que guarda y lee información desde un archivo de texto. Pero antes de empezar, si te gusta aprender de forma práctica y quieres transformar tu forma de programar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás en ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, comencemos. Manipular archivos es una tarea que todo desarrollador muy probablemente le tocará hacer. Esto consiste en 4 operaciones básicas, como abrir, leer, escribir y cerrar el archivo. En relación a los archivos tenemos los siguientes modos de apertura. R para leer un archivo, W para escribir, A para agregar un contenido al final del archivo y R+ para leer y escribir el archivo. La sintaxis para la apertura de un archivo es la siguiente. Creamos una variable que almacenará el objeto del archivo. Supongamos archivo. Luego escribimos open y entre paréntesis le colocamos el nombre del archivo. El nombre del archivo debe venir inclusive con la ruta. Es decir, si él se encuentra ubicado en un directorio o una carpeta específica, hay que colocarle la ruta completa. En este caso, mi archivo, el archivo que vamos a explorar, está en la misma ruta donde está el programa. Y posteriormente, el modo de apertura que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizarlo como solo lectura. Posteriormente, en las líneas de abajo, cuando ya tengas ya el archivo abierto, lo manipulamos y al final cerramos el archivo. Es importante cerrar el archivo porque si no, ese recurso queda abierto en la memoria. Y si otra persona desea abrir el archivo, estará bloqueado por un programa que ya está usándolo. Bien, esto es la forma de abrir un archivo, indicando la variable que va a recibir el objeto, open, el archivo que vamos a abrir, incluyendo la ruta si estuviese en otro directorio, y el modo de apertura. Manipulamos y posteriormente cerramos. Ahora pasemos a la manipulación del archivo. Primero estudiemos la manipulación de solo lectura. Copiamos esto de acá. Y entre la apertura y el cierre hacemos la manipulación. Hay diferentes formas de leer o manipular un archivo. Primero veamos el método read. El método read lo que hace es leer toda la información que está dentro del archivo. Entonces creamos una variable llamada contenido que capture la información que extrae el método read. Posteriormente imprimimos eso y lo corremos. Antes de imprimirlo, quiero que vean cuál es la información que está en el archivo. Acá está. Fíjense que es la misma información del modo de apertura. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que hacemos es abrir el archivo en modo lectura, leemos el archivo y se lo pasamos a una variable llamada contenido e imprimimos eso. Cuando hacemos esto, fíjense que acá se escribe. El método read te trae toda la información que tiene el archivo. Ahora, si nosotros queremos explorar línea por línea, podemos hacer un for con el objeto archivo abierto acá. Por ejemplo, for line in archivo. E imprimimos la línea. Si nosotros corremos esto que está acá, él va a imprimir cada línea del archivo. Este espacio de más es porque cada línea tiene un fin de línea.
que también se está imprimiendo. Esto lo podemos corregir si agregamos un strip a la impresión de la línea para suprimirlo. Colocando un strip acá. Y volviendo a correr. Noten que ahora se imprime cada línea por separado. Adicionalmente al método read y el recorrido del archivo por un for, también tenemos el método readLine. ReadLine lo que hace es leer línea por línea. O extraer la primera línea, sencillamente lo que hacemos es utilizar este método readLine. Esto lo que hace es traer línea por línea. Fíjense que si imprimo acá, me trae modo apertura. Si quisiera más línea, o la siguiente, lo que hago es copiar la impresión, el llamado, y aquí está, la siguiente línea. Y así sucesivamente hasta leer todo el archivo. Otro método que quizás también es útil es el método readLines. Y él lo que hace es traer una lista de todas las líneas que tiene el archivo. Me explico. Cada línea la va a generar como un ítem dentro de la lista. Tal forma que si nosotros hacemos eso y lo imprimimos, vemos lo siguiente. Una lista con cada uno de las líneas del archivo. Igualmente, esto después la podemos tratar con un for si queremos. Y la imprimimos. Acá está. La ventaja de usar readLines con respecto a archivos es que al convertirse en lista, nosotros podemos acceder a los métodos que tiene la lista. Bien, ya vimos el método de lectura. Ahora veamos cómo escribir en él. Para ello, debemos cambiar el modo de apertura. Esto está acá. Para escribir, debemos cambiar el modo W de write. Y para manipular el archivo o escribir en él, debemos hacer uso del método write. En este caso, archivo.write. E indicamos el texto que queremos escribir. Ahora, noten algo, el texto de mi archivo es este que está acá. Lo hemos impreso ya varias veces. Cuando corre el programa para la escritura, vamos a notar que la información del archivo se sustituye. Aquí nos falta una L para el fin de línea. Escribimos. Listo, acá está. Entonces, esto podría no ser tan funcional si ya tienes un archivo con información, ya que el método o el modo de apertura W o para escribir sobreescribe la información que ya tiene el archivo. Si necesitas una aplicación o necesitas leer el archivo y actualizar la información, este método quizás no te sea muy útil. Para eso, o para mejorar la forma de escribir, podríamos explorar el modo de escritura de actualización. Retornemos el texto que tenemos acá y en vez de utilizar W, utilizamos la A. La A nos permite agregar una información al final del archivo. Cuando hagamos esto, fíjense que ahora las líneas o el nuevo texto que estamos agregando se agregan al final. La única diferencia entre escribir un archivo con W y con la A es justamente el modo de apertura, porque para escribir seguimos usando el método write. Por último,
tenemos el modo de lectura de leer y escribir. Copiamos. Comentamos acá. El modo para leer y escribir es R+. Pero antes de utilizar el modo de lectura con escritura, veamos lo siguiente. Si nosotros indicamos que el modo es lectura solamente y queremos escribir, fíjense que nos da un error. ¿Sí? Operación no soportada. No se puede escribir. Por lo tanto, el modo de apertura bloquea cualquier otro tipo de acciones que no sea permitido dentro de su modo. Es por eso que si nosotros queremos tanto leer como escribir, la mejor opción es usar el modo de escritura R+. Lo interesante de este modo es que cuando llamamos el método write, él no va a sobreescribir el archivo. Sencillamente va a agregar información al final del archivo. Va a actuar como si estuviésemos usando el modo de escritura de actualización. Veamos si realmente funciona. Vamos a leer. Archivo read. Lo imprimimos. Veamos cómo está el archivo. Vamos a quitarle esto de acá. Y ahora corramos. Debería imprimirse la información del contenido, tal cual como está acá. Y luego se va a agregar estas dos líneas. Lo corremos y acá está. Se muestra, pero cuando vemos el archivo se agregaron dos líneas más al final. Este método es el más usado, el más común, cuando queremos manipular tanto para leer como para escribir. Ahora, algo muy importante que quiero recalcar otra vez. Al abrir un archivo debemos asegurarnos de cerrarlo con esta instrucción, con este método close. Ya que si no lo hacemos podríamos tener los siguientes problemas. Por ejemplo, pérdida de datos. Si estás escribiendo un archivo y no lo cierras, es posible que los datos que hayas escrito no se guarden correctamente en el disco duro. Puede haber bloqueos de archivo. Esto es porque si un archivo está abierto, otros programas o procesos pueden tener dificultades para acceder a él o modificarlo. Y también puede haber fuga de recursos. Normalmente dejar abiertos unos archivos consume recursos del sistema. Y si abres muchos archivos y no los cierras, podría agotar los recursos disponibles y causar problemas de rendimiento en tu aplicación. Entonces, no debes olvidarte de colocarlo. Sin embargo, para evitar olvidar el cierre del archivo, podemos abrirlo en modo seguro, usando el Context Manager. El Context Manager se utiliza de la siguiente forma. Para ello usamos la declarativa with. Open el archivo. Has archivo. Con esto ya no es necesario crear la variable del archivo, ya que estamos abriendo la información y lo estamos almacenando en una variable local llamada archivo. Y luego, indentado, podemos manipular ese archivo como lo hemos hecho allá arriba. Además de eso, ya no es necesario cerrar el archivo, ya que con el Context Manager estamos abriéndolo en un contexto. Posteriormente, cuando regresemos a la indentación original, el archivo se cierra. Por ejemplo, copiemos esto acá para leerlo. Y acá tenemos un texto llamado finalizar. Cuando corremos esto aquí, sencillamente va a imprimir lo que está en el texto y finalizar. Esto que está acá no añade nada al archivo. Sencillamente lo estoy colocando para dar a entender que el archivo estará abierto solamente mientras esté en el contexto de with. Posteriormente, cuando las instrucciones se ejecuten en una línea ya al mismo nivel del with, el archivo se cierra. Con eso evitamos tener que hacerlo de forma manual y, en caso de que se nos olvide, tener ese archivo abierto con las implicaciones que ya manejamos. Mi recomendación es siempre abrir los archivos con el Context Manager. De esa forma evitamos tener algún tipo de problemas al manipular los archivos. Ahora, fíjense,
no hemos visto un caso muy importante. ¿Qué ocurre si el archivo no existe? Vamos a comentar aquí. Copiamos esto. Y, ok, queremos leer el archivo, pero colocando un nuevo archivo. Cambiamos el modo de escritura. Y lo corremos. Perfecto, aquí está. Tenemos un error de que el archivo no se encuentra. Ahora, eso no es ningún problema ya para nosotros, ya que sabemos cómo atender este tipo de errores con un try except. Si capturamos acá ese error, podríamos indicarle al usuario un mensaje indicando el archivo no existe. Con esto evitamos que aparezca el error y le indicamos al usuario que ese archivo no existe. Ahora, se preguntarán, entonces ¿cómo creamos un archivo? Pues el modo de escritura crea el archivo si no existe. Eso solo es posible con el modo de escritura o de actualización. Ahora, si cambiamos el modo a escritura y escribimos acá cualquier información, right. Fíjense que ya no nos da el error y seguramente se creó el archivo. ¿Cómo lo notamos? Vemos acá en el directorio y fíjense que tenemos el nuevo archivo con la información importante. Ya con esto o de esta forma nosotros podemos crear un archivo y trabajar sobre él. Escribir nueva información en caso que queramos o necesitemos almacenar datos estáticos dentro del sistema. Bien, con esto hemos terminado el contenido de manipulación de archivos. Ahora pasemos a realizar un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para crear un programa que permita al usuario agregar tareas a un archivo, leer todas las tareas del archivo y con un menú interactivo que el usuario pueda seleccionar cuál de esas opciones hacer. Vayamos y abramos y creemos un nuevo archivo, en este caso llamado gestor de tareas, y definamos una función, def gestor tareas. Dentro de él voy a colocar un while true. El while, recuerden que es una sentencia de repetición, que va a ejecutar un bucle mientras la condición a evaluar sea verdadera. En este caso, al colocar true, estoy obligando que siempre sea verdadero la repetición del bucle. Esto puede ser un poco peligroso si no sabes después cómo salir de bucle, porque si no vas a estar en una sentencia o un bucle infinito. Sin embargo, van a ver que cuando yo seleccione o cuando el usuario seleccione una de las opciones, por ejemplo el de salir, con un break, yo me salgo del bucle. Iniciemos mostrándole al usuario las opciones que tiene. Gestor de tareas. Opción 1. Agregar tarea. Opción 2. Ver todas las tareas. Y por último, la opción 3. Salir. Ya teniendo las opciones, capturamos la información o la opción que el usuario indique. La opción sería input. Elige una opción. Y con un if exploramos qué opción indicó. Si opción es igual a 1, que es agregar tarea, le pedimos que ingrese o indique cuál es la tarea que quiere agregar.
Ahora abrimos el archivo. Con el modo de apertura de actualización y creamos una variable local llamada archivo para obtener el objeto del archivo. Posteriormente imprimimos o guardamos, mejor dicho, escribimos dentro del archivo la tarea, esta que está acá, que el usuario escribió. A esto le concatenamos un fin de línea para que las tareas vayan escribiéndose línea a línea. Y imprimimos un texto que diga tarea guardada. Bien. Entonces con nuestra opción 1 lo que hacemos es abrir el archivo y escribimos o le pedimos al usuario que ingrese una tarea y la escribimos en él. Recuerden, si el archivo no se encuentra con este método A o método de actualización, se va a crear. Fíjense que acá no está este archivo tareas dentro del directorio, pero cuando corramos el programa, él se va a crear. Ahora, si no, la opción no es 1, sino 2, vamos a leerlas. Y acá vamos a trabajar con el try exception. ¿Por qué? Porque si el archivo no existe, debemos capturar ese error para mostrarle un mensaje al usuario: hey, el archivo no existe. Pero en vez de decirle que el archivo no existe, lo que le vamos a decir es: no hay tareas registradas. ¿Por qué? Porque si el archivo no está creado es porque no hay tareas. Ahora, posteriormente acá, imprimimos un mensaje. Decimos tareas. Y posteriormente imprimimos el archivo completo. Entonces tenemos la opción 2, que es ver todas las tareas. Si esa opción es elegida, intentamos abrir el archivo. Si el archivo no existe o no lo encuentra, mostramos un mensaje diciendo tareas no registradas, o no hay tareas registradas, mejor dicho. En caso de que exista, mostramos el texto tareas y posteriormente todas las tareas que están registradas dentro del archivo. Finalmente, con la opción 3, que es salir, le indicamos al usuario saliendo del gestor de tareas. Y lo importante acá, el break, que es lo que me va a permitir salirme de este bucle while infinito. Como comenté al inicio, este while true siempre va a hacer que se ejecute estas instrucciones que están aquí adentro. Y no hay manera de salir a menos que hagamos el break para salirnos de este bucle. Ahora, ¿qué ocurre si la persona ingresa una de las opciones que no existe? Bueno, le mostramos un mensaje. Print opción no válida. Intenta de nuevo. Nuestro programa se va a quedar ejecutando este gestor de tareas hasta que le indique salir. Ahora, esa función no se corre así porque la haya definido, tengo que llamarla. Al final acá la llamo. Y ahora, si corremos esto, tenemos acá gestor de tareas, agregar tareas, ver todas las tareas, salir.
Vayamos a ver todas las tareas para que noten que él hace el try set y muestra esta información que está acá. Fíjense que mostró, no hay tareas registradas. ¿Por qué? Porque el archivo no existe. Ahora notemos otra cosa. Vamos a agregar una nueva tarea. Pero veamos acá que ese archivo test o tareas.txt no existe. Y cuando agreguemos una tarea, él la va a escribir y va a crear el archivo. Creamos una tarea, la acción 1, escribimos la tarea. Escribir tarea. Le damos enter. Y fíjense que acá se creó el archivo con la información que acabamos de escribir. Vamos a verla. 2. Ver todas las tareas. Y aquí está. Tareas. Escribir tarea. Escribamos otra. 1. Finalizar video. La mostramos. Y tenemos nuevamente una tarea más. Para salirnos, presionamos 3 y nos salimos. Perfecto. En resumen, hoy aprendimos cómo leer, escribir y manejar archivos en Python de manera eficiente y segura. Te invito a que intentes crear tu propio sistema de notas o un diario personal utilizando lo aprendido hoy. Gracias por acompañarme en Código que Transforma. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.